Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto y último encuentro de este curso dedicado a Edgar Degas, nuestro artista en escena. Mi nombre es Santiago Grauskin y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo vida y obra de este genial artista, pintor, dibujante, escultor, grabador, ¿sí? Y hoy comentaremos algo sobre sus textos. Muchísimas gracias por estar de ese lado, por haber asistido a estos encuentros. Muchísimas gracias a la asociación, sobre todo a mis coordinadores, a Susana y a Mariano, también al equipo técnico, a Pepe Peralta, que es el que se encarga de limpiar todos los sonidos molestos que se filtran por este micrófono, y por supuesto a Numa Biard y a Fernando Brizuela, que colaboraron también para que estas clases sean lo más didácticas posibles. Ahí en pantalla tienen la dirección desde donde pueden descargar carpetas de imágenes y también el programa completo de este curso. Vamos a empezar hoy con una presentación dedicada a los desnudos que hizo Degas, ¿sí? Y le hemos puesto como título La mujer observada o La mujer espiada, porque la mirada que tiene justamente Degas sobre la mujer, sobre el desnudo, sobre este tema que es un tema tradicional en la historia del arte, resulta muy, pero muy particular. Así que bueno, vamos a ponernos cómodos, cómodas y empezar ya mismo con nuestro encuentro. Muy bien, ahí están pasando las últimas imágenes
dedicadas al desnudo, una selección que hemos hecho, realizadas por Degas, últimas imágenes, en las que vemos una mirada muy pero muy particular, ¿no? Hecha por este artista. Una mirada que tiene que ver ante todo con una observación en la que, si notaron, nunca la mujer representada es consciente de la mirada nuestra, ¿no? Como espectadores, ¿no? Nosotros somos unos voyeurs, ¿sí? Unos mirones, ¿sí? Que nos acercamos, miramos por a lo mejor el cerrojo de una puerta, espiando a la muchacha que se asea o que está haciendo sus trabajos en su intimidad. Bien, ahí con la música de Fernando, a quien le agradecemos muchísimo esta tonada muy vinculada con la cajita de música y con el mundo también de las bailarinas. A ver, quiero señalar algunas cuestiones que han pasado por ahí. Degas, cuando pinta y dibuja, tiene una obsesión con el tema y por eso va a crear lo que nosotros entendemos como series, ¿sí? Degas es un artista pintor de series. ¿A qué nos referimos con esto? Y que cuando encuentra un tema, lo desarrolla hasta crearlo agotado. Fíjense si no, esa pintura que hizo, ese pastel sobre papel en el 83, y cómo después, más de 10 años después, vuelve a retomar la misma pose, el mismo dibujo, para hacerlo desde otro lugar. En un caso está en la tina, en otro caso está sobre una suerte de toallón, ¿sí? sobre el piso, la tina se la ve atrás, ¿no? Y cómo va cambiando también el modo de entender plásticamente las posibilidades técnicas, ¿no? Un trabajo más ajustado en la década del 80 y una liberación en cuanto a la textura, en cuanto a los grafismos, que aparece en la década del 90. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que Degas es un artista que retoma muchas veces los mismos motivos que ya había pintado antes. Y esto es algo que manifiesta una observación y, por así decirlo, una suerte de obsesión por parte del artista con ciertos temas. Otra cosa interesante que tiene que ver con el desnudo, y es lo que lo catapulta a Degas como un artista de vanguardia, es la incursión en nuevas técnicas. Lo que estamos viendo ahí es una monocopia. Habíamos dicho que íbamos a contar un poquito de qué se trataba la monocopia. Bueno, una monocopia se hace sobre un vidrio donde hay que poner con un rodillo tinta gráfica, cubrir bien parejito, tiene que quedar como una suerte de terciopelo, ¿no? La tinta esparcida sobre ese vidrio, y con trapos, con pinceles, con distintas herramientas, muchas veces el mismo dedo, ¿no? De la mano, pero la tinta gráfica, ustedes saben, es muy, pero muy negra, muy densa, ensucia mucho. Entonces, con algunos elementos se levanta, ¿sí? Esa tinta del vidrio. Y esto, ¿sí? Eso lo que queda sobre el vidrio, se imprime sobre un papel. Es decir, se trata de una técnica, una variante del grabado, pero que no permite el múltiple. De ahí el nombre monocopia. Lo que se obtiene es un papel impreso a partir, ¿no? del registro hecho con la tinta sobre ese vidrio, que después, en el caso de Degas, puede o no ser trabajado. ¿Qué ventaja tiene la monocopia? Y bueno, que admite muchísimas sorpresas. Nosotros, cuando trabajamos sobre el vidrio, no sabemos con qué nos vamos a encontrar después. Una de las variantes más importantes es la dirección, porque en el vidrio yo trabajo de manera inversa, la estampa me va a quedar invertida. Lo que estaba a la derecha va a aparecer a la izquierda y viceversa, como cuando nos vemos en un espejo. Así que ya desde el vamos, la obra va a ser sorpresiva. Y por otro lado, cuando vemos, ¿no? la estampa, vemos hasta qué punto hemos levantado lo suficiente la tinta negra para encontrar en el papel un blanco. Entonces, todo esto permite la experimentación, la sorpresa, el azar y algunas correcciones. Acá estamos viendo una mujer desnuda peinándose. Las fechas son muy imprecisas porque estas monocopias conformaron una suerte de carpeta muy íntima que guardó Degas, que solamente se la mostró a Durand-Ruel, a uno de sus marchands, que prefirió no exponerlas, ¿sí? Dado justamente la crudeza que tenían, ¿sí? Además, estas monocopias muchas veces pueden ser intervenidas con color. Por ejemplo, acá estamos viendo una monocopia que después fue pintada con pasteles, ¿sí? Es decir, como que Degas en este sentido supera la técnica misma combinándolas con otras. Esto me parece que es clave
en Degas, porque es un artista que, si bien pertenece al impresionismo, tiene muchísimos elementos que lo permiten ubicar dentro de las experiencias de los artistas de vanguardia, ¿sí? Ahí tienen otra vez una escena de una mujer desnuda, ¿sí? Tal vez con un cliente, un marido, no sabemos, que la está esperando. Muy bien, vamos a volver al tema del desnudo porque ese es justamente uno de los temas que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Bienvenidos y bienvenidas entonces al cuarto y último encuentro de este seminario. Ahí lo tenemos a Degas, ¿sí? Y nosotros hemos ya propuesto, ¿sí?, una división, un abordaje a partir de los temas. Ya hemos trabajado su etapa de formación, hemos trabajado su mundo vinculado con la música, con el café concert, con las bailarinas. Hemos hablado de los jinetes y caballos, pero hoy quisiera retomar un par de ideas más sobre ese tema que hemos hecho en el segundo encuentro con la presentación y dedicarnos al último tema, que es el de los desnudos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a terminar con las bailarinas, que habíamos comenzado el encuentro pasado, y vamos a desarrollar algunos temas más. Es más, me gustaría también, ¿sí?, ya que estamos en un seminario, profundizar sobre dos subtemas, podríamos decir, que tienen que ver con la moda, las lavanderas y las planchadoras, ¿sí? No constituyen en Degas un tema tan importante como los otros, pero es cierto que podemos recortar en este artista esta preocupación por esos temas, ¿sí? Así que inmediatamente nos metemos en el mundo de las bailarinas que habíamos abordado el encuentro pasado para cerrar algunas ideas. Degas, sí, hacia ya 1900 va a tener un problema físico tremendo, que es el de la ceguera, ¿sí? Esta ceguera lo va a llevar a un trabajo mucho más sintético, mucho más expresivo, ¿sí?, con menos detalles, pero a la vez mucho más poderoso desde la composición, desde el trazo, ¿sí?, desde la síntesis y desde las texturas. Lo que estamos viendo ahí, las bailarinas en la barra, Circa 1900, es un óleo sobre lienzo que hoy está en Washington. Me interesa que vean cómo resuelve el tema del pie de una de las bailarinas, la bailarina pelirroja, que tiene una de sus piernas apoyada sobre la barra. Si ustedes se fijan, es algo que ya Paul Gauguin había hecho, y les traigo este ejemplo de Paul Gauguin, Mujer en el mar, porque es la obra que tenemos colgada en el Museo Nacional de Bellas Artes. Fíjense que Gauguin, cuando hizo a esta Mujer en el mar, que es un trabajo empezado o inspirado en su primer viaje a las islas del Pacífico, pero hay que reconocer que fue hecho en París después, cuando vuelve de ese primer viaje. Bueno, de alguna manera Gauguin también está esquivando el dibujo académico, la construcción académica tradicional. Porque esa pierna que vemos en el caso de Gauguin, ¿a dónde va? ¿Cómo es la rodilla y la conexión con ese muslo? ¿Sí? Fíjense que parece algo que no tiene que ver con lo que el ojo ve, sino con lo que nuestra mente comprende, ¿sí? Sabemos que esa pierna pertenece a esa mujer, pero estoy seguro que nosotros no veríamos, ¿sí?, esa pierna desde esa manera. Esta simplificación, esta suerte de alejamiento de los modos tradicionales de cómo vemos para pasar a cómo entendemos, ¿no?, a las formas en el arte, es algo que a Degas también le va a importar. Esa pérdida del interés por representar aquello que veo para pasarlo al plano de lo puramente expresivo, es lo que hace justamente enfatizar el lenguaje puramente plástico del artista. Por otro lado, estas bailarinas, ya sabemos, ¿no?, van a tener cada vez más énfasis en la línea, en esa línea que convive con la mancha y con la textura de color, ¿sí?, con estas oblicuas o con esta profundidad de campo dado por las diagonales, con algunos cortes, como por ejemplo, fíjense cómo, ¿no?, algunos elementos de la composición de la figura no los vemos porque han sido, ¿no?, sacados justamente del encuadre, lo que en realidad, ¿no?, logra hacer mucho más dinámica la composición, ¿sí? Entonces, esto es algo para tenerlo en cuenta. Degas no pintó casi nunca a bailarines, pero cuando lo hizo,
y lo hizo muy poquito. Uno lo tenemos nosotros en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Se trata de el Arlequín bailando, que es de la procedencia de la donación que hizo Aristóbulo del Valle y que ingresó a nuestro museo cuando apenas prácticamente se formó, y nos muestra algo que Degas pocas veces representó, que es la figura masculina, o podemos sospechar que es una figura masculina. ¿Sí? Otra vez, en un pastel sobre papel adherido a un cartón, en una obra de tamaño mediano, ¿sí? En un espacio profundo, ¿sí? Pero no a partir de una perspectiva racional, sino más bien intuitiva. Un arlequín, ¿no? Con una máscara, ¿sí? Una máscara de ojos, un antifaz, podríamos decir, ¿no? Baila, ¿sí? Con unas 3 bailarinas que están un poquito más alejadas. Fíjense que es muy extraño, es una obra que a mí siempre me llamó la atención desde la primera vez que la vi, porque yo digo, este arlequín, ¿para qué usa ese antifaz? Porque miren el rostro que tiene. No necesita máscara, ¿no? Es como un personaje bastante siniestro de por sí. Su maquillaje, ¿no? Nos muestra un personaje que digo, ¿para qué usará ese antifaz? En fin, es una obra muy misteriosa, no se sabe a qué remite, pero el colorido, ¿no? Sobre todo en la línea, van a notar cuando la vean en el museo, por favor, miren que hay ciertas líneas hechas con color. Acá se ve un detalle con esa línea de color azul en la parte del codo, muy colorida en el arlequín, ¿no? Y muy engamada por la parte de las bailarinas. Por otro lado, el punto, ¿no? Como el brillo de los tutús también enriquecen muchísimo la pintura desde lo formal, ¿sí? También va a ocurrir que en estas bailarinas, sobre todo en el último periodo, justamente a partir de esta ceguera, las obras se vuelven más potentes, habíamos dicho, desde lo cromático. Va a ser común encontrar títulos en sus obras en las que el color está presente. 2 bailarinas en amarillo y rosa, por ejemplo, que también está en nuestro museo y fue una donación también, pero esta vez de Mercedes Santamarina, si no me equivoco, en la década del 70, ¿no? En la que el color justamente está muy, pero muy presente. Y esto es algo que van a utilizar como estrategia poética artistas vinculados al postimpresionismo y a las vanguardias, ¿sí? Esto de titular, ¿no? A las obras desde el color. Las miradas que hace Degas sobre las bailarinas, dijimos, son desde un palco, desde un lugar alto, por eso son vistas más bien cenitales, con oblicuas, ¿no? Muchas veces podemos sospechar que fueron vistas con algún elemento como algún binocular, ¿no? Que podrían explicar cierta deformación en la anatomía. Pero lo cierto es que Degas para esta época, ¿sí? No está preocupado por la anatomía, no está preocupado por la descripción fidedigna de estas bailarinas, sino por la pura sugerencia. Además, recordemos que ya para esta época aprovecha las esculturas que tenía para repetir, citar, ¿no? Y tomar como modelo no a la bailarina, sino a su propia escultura o a sus propios dibujos. A medida que avanzamos con el tiempo, vamos a ver también un cambio, un giro en el uso del pastel. El pastel que utiliza Degas es el pastel, entre comillas, húmedo, ¿sí? Lo que nosotros diríamos comúnmente una suerte como de crayón, ¿sí? Es un pastel húmedo, ¿no? Que cuando lo trabaja con estas texturas, en este caso, como pueden ver, predomina la textura vertical. Pero en los años anteriores al 98 vamos a notar cómo aprovecha la textura, el grafismo, para modelar, ¿no? Para construir el volumen, ¿sí? De cada uno de los miembros de estas bailarinas, ¿sí? Es una diferencia que podemos notar que va ganando con el paso del tiempo una cierta simplificación en la dirección del trazo de los pasteles, ¿sí? Son obras realmente maravillosas desde el color. Yo siempre les propongo a los que ven esta obra en el museo que traten de entrecerrar los ojos, ¿sí? Para perder el motivo y notar, ¿no? La belleza que tiene desde lo puramente abstracto, desde lo que es el color, la obra de Degas. Y van a ver verdes, amarillos, rosados. Se ve eso antes que la anécdota, que en este caso es una bailarina asistiendo a su compañera. La obra de Degas está resuelta en el momento, ¿sí? Es un artista que trabaja en su estudio
Y ya habíamos hablado de este efecto de componer, ¿no? De agrandar el espacio en la superficie de la obra en caso de necesitarlo. Ya estarán viendo ustedes que esta obra, ¿sí?, tuvo que crecer hacia arriba, es decir, Degas le pegó un pedazo de papel para que esa mano, por ejemplo, o esa cabeza no quedasen cortadas en su tangente, ¿sí?, para que la obra respire, ¿no? Le agregó una tirita de papel más, ¿sí?, para que justamente estas obras no muestren. Sabemos que es algo que no le hubiese molestado, y lo ha hecho ya Degas, esto de mandar al corte algún elemento, algún miembro, ¿no? Pero en este caso no, necesitó agregarlo. Y esto de una obra dinámica, una obra que crece, una obra que va dictando las propias reglas del juego, como esto de decir necesito más aire arriba, ¿no? Entonces la obra le pide a Degas, ¿no?, un poquito más de aire, y parece como que Degas accede a esta petición. Hace también de un artista donde lo experimental, donde lo fortuito está muy pero muy presente, ¿sí? También una obra de 1900, ¿sí? Fíjense que aquí el trazo se vuelve más nervioso, se vuelve cada vez más sugerente, y esto es muy distinto, ¿sí?, a lo que veíamos en la década del 70. Degas va a dejar ya para el fin de siglo de hacer retratos, ¿sí? Fíjense que ya no vamos a encontrar más retratos a partir de 1885. Bien, hasta aquí entonces lo que quedaba pendiente de las bailarinas. Yo quisiera mostrarles a una artista nacida en Portugal, que perteneció a la Escuela de Londres, esa escuela que floreció en la segunda mitad del siglo XX en Gran Bretaña, una escuela dedicada a la figuración, de la cual Francis Bacon, Sigmund Freud, Quittage fueron parte, y Paula Rego también, ¿sí? Paula Rego hizo una serie dedicada a Edgar Degas, justamente a las bailarines, en la que combinó a estas bailarinas con las avestruces. Son figuras poderosas, son figuras muy contundentes que escapan a la dulzura y a la transparencia de las obras de Degas, y que se manifiestan como mujeres poderosas que, más que bailarinas, parecen gimnastas o físico-culturistas, ¿sí? Pero bueno, digo, es una manera de entender la femineidad en el mundo de Paula Rego, que es un tema central en toda su obra. Muy bien, hasta aquí entonces el mundo de las bailarinas, y quisiera mencionar algunos detalles que me quedaron pendientes sobre este mundo que Degas trabajó, que es el mundo de los jinetes, las carreras y los caballos, del cual les quiero mostrar estos trabajos, que sí son trabajos hechos in situ, es decir, que fueron dibujados en el momento en que se hacían estas carreras, y nos damos cuenta por el tamaño de las hojas, por la rapidez del trazo, que van a ser después los apuntes con los que Degas va a contar para hacer sus obras, ¿sí? Este estudio, ¿no?, de las figuras, ¿sí?, de cómo se monta el caballo, es algo que a Degas le interesaba mucho para después hacer sus distintos trabajos. En el caso de los caballos de Degas, tenemos que traer sí o sí la mirada de Edouard Manet, su amigo, ¿sí?, después, bueno, su ex amigo, ¿no?, pero que también trabajó el mismo tema. ¿Y por qué me interesa esto? Y bueno, porque estos dos dandies fueron los que eran habitués de las carreras de los caballos y llevaron a la tela este mundo muy pero muy moderno. El caso de Edouard Manet es interesante porque, más vinculado con la tradición romántica, cuando Manet pintaba los caballos corriendo, no lo hacía desde la mirada de lo que tenía enfrente. Carrera de caballos en el Bois de Boulogne de 1872 nos muestra la estampida de los caballos, ¿sí?, en una composición bastante inusual, porque cuando nosotros leemos, ¿no?, un cuadro lo leemos casi siempre, ¿no?, de izquierda a derecha, y en este caso la dirección principal, ¿no?, va para el otro lado, ¿no? Los caballos corren en el sentido contrario. Pero estos caballos, ¿sí?, son caballos reinterpretados a partir de la realidad, y encuentran su origen en las obras de Théodore Géricault. Iba a decir Eugène Delacroix, pero no, es Théodore Géricault, ¿sí?, que ya había pintado, ¿sí?, por ejemplo, el Derby Nepson en 1821, donde, como pueden ver, los caballos van tan pero tan rápidos que ni siquiera, ¿sí?, generan una sombra,
Y sabemos que los caballos nunca corren así, nunca tienen, ¿sí?, las 4 extremidades tan extendidas como los tienen estos caballos. El romanticismo, ¿sí?, lo que hace justamente es exacerbar este sentido, esta potencia, ¿no?, del animal, poniendo el acento en la subjetividad del artista. Y de paso le pone unas nubes negras, una tormenta ahí atrás, ¿no? Ya con esto el romanticismo está en todo su esplendor, ¿sí? Entonces, lo que hace de alguna manera Manet es inscribirse en esta tradición, ¿sí? Cuando yo comparo el caballo de Manet con el de Géricault, puedo notar estas semejanzas, ¿sí? Este modo de entender la pintura. Ahora, por favor, quiero que nos concentremos en los caballos de Degas. Y van a notar que en el caso de Degas, ¿sí?, hay un apego justamente, ¿sí?, a esta realidad, ¿sí? El dibujo, ¿sí?, de Degas es mucho más anatómico, es mucho más veraz. Ahora, cuando yo veo la textura, cuando yo veo los colores, cuando yo veo la perspectiva, ahí es donde la obra se vuelve de alguna manera muy personal, pero no desde la observación de los caballos. Los caballos de Degas son mucho más, entre comillas, verídicos que los de Manet. Pero en donde justamente, ¿no?, Degas gana es en la textura, en el color, con los pasteles, ¿sí? Es como que equilibra la obra desde otro lugar. Acá vimos esta obra que ya la hemos mencionado, que yo les comenté esta oblicua en cómo están ordenados estos caballos, que están justo bajo la lluvia. Se largó a llover y el pastel y la textura de Degas es ideal para representar esta lluvia, ¿no?, porque esos grafismos se transforman también en las gotas, ¿sí? Otra cosa interesante para decir del caso de Degas es el apelo a las estampas japonesas, ¿sí? Fíjense cómo acude a las estampas japonesas con este recurso de interrumpir la visión por algún elemento, ¿sí?, que puede ser un poste, un árbol, que interrumpe lo que vemos, ¿sí? Esto de alguna manera escapa a las reglas, a la normativa tradicional, que diría, bueno, saca ese poste del medio, ¿por qué tenemos que ver la obra interrumpida? Esto es marca, ¿no?, de instantaneidad. Esto le da también un carácter muy dinámico a la composición, pero hay que reconocer que esto proviene de las estampas japonesas, en las que un almendro o un cerezo, casi siempre un árbol, barren la composición como si fuese una cinta e interrumpe tal vez el objeto principal o el tema principal, que puede ser el Fuji, el monte Fuji, ¿sí? Entonces, esto es algo que lo hemos visto ya en Degas y que lo vamos a seguir viendo. Otro elemento importante, habíamos dicho en el caso de Degas, es la influencia de la fotografía, ¿sí? Acá vemos un recorte, una especie de zoom, un plano muy cerrado sobre los jinetes, pero por ejemplo no vemos al jinete del caballo que vemos, de los caballos que vemos en primer plano. Vemos las cabezas de los 2 caballos que están ahí, pero no vemos a sus jinetes. Es decir, esto de la parte por el todo es algo que hemos visto también con las bailarinas. El encuadre cerrado nos pone elementos en primer plano que están al borde, ¿sí? No vemos al jinete, por ejemplo, completo, ¿sí? No vemos a los caballos completos, pero sí nos podemos dar una idea de lo que está pasando. Este tipo de encuadre, ¿no?, que tiene que ver muchísimo con la fotografía familiar, doméstica, pero no con la fotografía tradicional, es algo que aparece muchísimo en las obras de Degas y sobre todo con los jinetes. Quisiera hacer una comparación más con Edouard Manet. Ahí tenemos Jinete frente a la tribuna, uno de los trabajos más famosos de Degas en este sentido, de la década del 60, de fines de la década del 60, que nos muestra algo que la fotografía no podría mostrarnos en este momento, porque un fotógrafo no podía poner su atril, su trípode, con su cámara y con todos sus artilugios. En esta época las cámaras no eran tan chiquititas como las de ahora, en el medio de la pista de carreras. Pero el pintor podía imaginar, ¿sí?, que se podía colocar en este lugar y mostrarnos una mirada que el público en general no podía ver, ¿sí? Entonces, yo puedo dibujar, puedo pintar, dice Degas, una vista
desde la pista de carrera misma, ¿no? Y nos muestra a estos jinetes que están justo enfrente de la tribuna, saludando. Allá atrás hay un caballo encabritado, ¿sí? Otros que están más cerca del público, saludando, con una mirada, fíjense, muy estilizada cerca del caballo. Y lo que me gusta mucho de esta obra, además de todos los elementos que tienen que ver con Degas, como esa perspectiva acelerada, es la presencia de las chimeneas, porque estamos, fíjense, frente a una ciudad moderna, con chimeneas que están trabajando, que están echando humo, ¿sí? Que son también marca de modernidad. Vamos a acercarnos a este caballo para que veamos, ¿no? Insisto, el dibujo anatómico que tiene, sobre todo en su grupa, en sus patas, en sus partes traseras. Quiero decir, es un trabajo anatómico resuelto con el dibujo, muy pero muy logrado. Y quiero que comparemos este trabajo de Degas, este óleo sobre papel, ¿no? Con el que hizo Manet, que también apela a la misma estrategia, ¿sí? Fíjense que es más o menos por los mismos años, son trabajos prácticamente contemporáneos. No sé quién se inspiró en quién, eso no importa ahora, pero el pintor puede mostrarnos este punto tan particular de posicionarse en el centro de la pista para darnos esta idea de velocidad. Ahora, lo que me llama la atención en el caso de la composición de Manet es que los caballos ya están en carrera, se nos vienen a nosotros, tienen un vértigo tremendo, pero no están resueltos desde la línea, como hace Degas, sino desde la pura mancha, ¿sí? Si yo comparo las dos obras, la de Degas con la de Manet, voy a notar que la de Manet apela a la mancha, a la pincelada, en cambio Degas podríamos decir que apela a la línea. Es una línea abierta, es una línea gestual, es una línea pictórica, porque también si miran las sombrillas, ¿no?, que tienen los espectadores, van a notar también en todo ese sector, incluso en el plano de la pista, el trabajo pictórico. Y esto me parece que es la gran diferencia entre uno y otro, ¿sí? Así que Manet y Degas son dos artistas que son dos dandies que habitan los mismos lugares y espacios de recreación, pero notamos, ¿sí?, las diferencias que hay entre uno y otro. Yo creo que de ahora en más van a poder distinguir siempre una obra de Manet de la de Degas. Y para cerrar este apartado dedicado a los caballos, a los jinetes y a las carreras, quiero recuperar lo que vimos la semana pasada sobre las esculturas, ¿sí? Estas esculturas que nosotros vimos que utilizó Degas para su digamos, en su taller, para su uso personal, ¿no? No fueron esculturas hechas para exhibirlas. Miren la hermosa anatomía de este caballo, el movimiento que tiene, ¿no? Y estos son los caballos justamente que utilizaba Degas para sus pinturas, ¿sí? Son caballos, ¿sí?, inspirados en las cronofotografías de Edward Muybridge, este británico que a partir de 1851 hizo su carrera en los Estados Unidos y generó estos álbumes de fotografía donde permitía, ¿no?, que los espectadores viesen algo que el ojo, ¿sí?, no podía ver, ¿no? O sea, lo que hace es un aporte a nivel hasta científico, diríamos, porque nos muestra, ¿sí?, cómo en cuestión de segundos, de microsegundos, ¿no?, va cambiando las posturas de las patas del caballo. Entonces, esto para el observador o para ver cómo es el movimiento, ¿no?, la cuestión del dinamismo de los animales es fantástico. Y yo creo que esto es lo que toma Degas, ¿sí? Algo que a otros artistas, por ahí a un artista como Manet, ¿sí?, o como Géricault jamás les hubiese interesado. Así que esta es la gran diferencia. Por eso decimos que Degas es un artista que capta un segundo. ¿Se acuerdan de ese concepto de el stop motion, ¿sí?, que habíamos compartido el encuentro pasado? Y además se han hecho algunas fotografías con rayos X de estos caballitos que se encontraron en su taller, y se corrobora esto de que están hechos, ¿sí?, de una manera muy ágil, muy rápida, con materiales que no son nobles, alambres, telitas,
clavos, en fin, una cantidad de elementos, ¿no?, de lo cotidiano que le permitían armar esto, ¿no? Hacer este tipo de recreación. No es un trabajo escultórico en términos tradicionales, sino que más bien cumplen una función absolutamente útil para el ámbito del taller, ¿sí? Así que esto es algo que me gustaría justamente compartir con respecto a este tema que quedó pendiente en realidad del segundo encuentro cuando hicimos la presentación de los caballos. Muy bien, ¿sí? Cerramos con esta composición, La Promenade, ¿sí?, una de mis obras favoritas. Me gustan las obras en las que Degas trabaja con esta profundidad, ¿no? Cómo genera el espacio a partir del cambio del tamaño de los elementos que aparecen en la composición, ¿sí? Aparecen media docena de jinetes con sus caballos, y fíjense que el espacio, la profundidad en el plano, no está dada por la perspectiva tradicional, sino por una oblicua que va reduciendo a los tamaños de una manera gradual, pero absolutamente de manera intuitiva, sin seguir las reglas matemáticas. Por otro lado, me gusta mucho esta obra porque en ese prado, en ese pasto, aparecen, se filtran colores, transparencias de rosados, verdes, naranjas que enriquecen, ¿no?, el plano. Lo mismo hace con el cielo. Fíjense qué interesante es el cielo entre celeste y rosado, ¿sí? Cómo compone, cómo equilibra. Si pongo un caballo, un jinete por aquí, del otro lado están los otros, con también esos troncos, ¿sí?, con esos árboles de fondo, ¿no?, que bueno, hacen a la obra muy pero muy dinámica. Además el formato, ¿no?, extremadamente horizontal, vuelve a esta promenade muy pero muy atractiva. Muy bien, hasta aquí entonces nuestro recorrido por los temas, ¿no?, dados a los jinetes, a las carreras y a los caballos. Vamos ahora sí a pasar a estos subtemas que anunciamos en los primeros minutos de este encuentro, ¿sí?, donde pasamos a la moda. ¿Sí? Fíjense que la moda es un tema caro a los impresionistas, ¿sí? Enseguida vamos a ver que el artista del impresionismo que mejor trabajó el tema de la moda no fue Degas, fue Auguste Renoir. Renoir fue el artista que más trabajó en este sentido, pero Degas también hizo lo suyo. Estamos viendo Mujeres en un café, de 1877, es un pastel en el que, otra vez, ¿no?, Degas lo que hace es aprovechar para retratar, además de estas damas, retratar la ciudad, ¿sí? Algunos discuten qué boulevard es ese que aparece ahí atrás. Pero lo cierto es que estas damas muy coquetas se han juntado a la noche, ¿sí?, a tomar un café. Es más, podemos reconocer en la que está en el extremo derecho, un poco grande, el mismo vestido que tenía puesto la cantante del Café Concert de Les Ambassadeurs que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de Alice Desgranés? Esa mujer que tenía el guante negro, ¿no?, levantado y estaba pegando un tono muy alto. Bueno, es prácticamente el mismo vestido. Pero lo que tiene esta obra interesante es que otra vez recupera lo que hemos visto con la estampa japonesa, de elementos verticales que interrumpen toda la composición. Y esto le da casi hasta como un carácter de historieta, ¿no?, porque parecen como 2 o 3 cuadritos de las viñetas de las historietas, ¿no? Entonces esta lectura interrumpida, esta lectura ritmada de esta manera, vuelve a la obra de Degas muy pero muy moderna. ¿Algún elemento que está al corte? Sí, es verdad, las sillas, la señora esta vestida a la manera de Granger, que habíamos mencionado la semana pasada, las mujeres que están por detrás también de estos postes, pero si miran en el plano inmediatamente secundario, van a ver a un transeúnte que pasó y que queda interrumpido también por una de estas franjas blancas que ritman la composición. Noten también otro elemento que ritma la composición son los toques de blanco, que son esas luces que aparecen ahí atrás, ¿no? Todo en Degas, ¿sí?, indica ritmo, movimiento, ¿no? Como que titilan, ¿no?, las cosas en las obras de Degas.
La estrategia esta de dividir el plano con elementos que barren de punta a punta la composición es algo que también después va a ser un gran artista y que fue muy admirado por Degas, que fue Paul Gauguin. Paul Gauguin fue un artista que cuando vendió obra, la poca que vendió, uno de sus compradores fue Degas. Visión después del sermón o La lucha entre Jacob y el ángel es una obra importantísima de este artista francés que abandonó el impresionismo, abandonó las filas del impresionismo para dedicarse a una pintura mucho más genuina, en términos, en sus palabras, ¿no?, más primitiva, alejada de la civilización. Así que en el norte, en la Bretaña francesa, ¿no?, conectado, conviviendo con estas aldeanas, pinta esta obra en la que, como pueden ver, un árbol atraviesa la composición y coloca el tema de la obra, que es justamente la lucha de Jacob y el ángel, en último término. Y nos coloca en primer plano lo anecdotario, que es lo que reencuadra la composición, ¿sí? Esto de elementos verticales que barren la composición, insisto, en la década del 80, paralelo al uso que hacía Degas, también lo va a hacer Paul Gauguin, ¿no? Fíjense en estos árboles azules, que son los protagonistas del trabajo, como Gauguin también apela a ese mismo recurso. Si ustedes entrecierran un poquito los ojos, van a ver prácticamente que son como cintas azules, ¿no?, que otra vez lo que hacen es separar, ¿no?, el espacio que vemos allí. Igual que Degas, esta preocupación por las texturas, por los elementos planos, por generar una profundidad pero sin apelar a la tradicional perspectiva, es el lenguaje que comparten estos artistas de fin del siglo XIX. Degas no es un artista post-impresionista como lo fue en definitiva Gauguin, pero de alguna manera, ¿sí?, se le parece, ¿sí? Es decir, como ciertos recursos en la obra de Degas, ¿no?, anuncian, ¿no?, aquellos lenguajes que van a ser explotados por los artistas postimpresionistas. Les había comentado que Renoir fue el gran pintor de la moda, y esta es la gran diferencia que va a haber con Degas. Cuando Degas pinta la moda, ¿sí?, no idealiza a los personajes. ¿Se acuerdan lo que eran esas mujeres en el café, ¿no?, esas señoras que hasta estaban al borde de la caricatura? En cambio, esto es algo que Renoir nunca va a hacer. Renoir nos pinta lo bello, ¿sí? Las obras de Degas tienen un sonido, una música, ¿no? Apelan a esto que es fantástico, ¿no?, que es la posibilidad de conectarnos con otros sentidos, ¿no? Y Degas es un artista que esto mucho no le interesa, en cambio a Renoir sí le interesa, ¿no? Esto de poder mostrarnos, por ejemplo, los detalles hermosos de los bordados y de las costuras de las telas, ¿sí? Esto es lo que hace Renoir. Cuando pinta la moda, la pinta, hay que reconocer que Renoir tiene un conocimiento muy concreto de la moda. Recordemos que era hijo de sastres, que ayudó a su madre durante su infancia, ¿no?, y su temprana juventud, con las costuras y los trabajos de su madre, que también era costurera. Es decir, hay un placer en el caso de Renoir por la moda que no es el mismo tipo de placer que va a tener Degas. Renoir y Degas son dos artistas fundamentales en el impresionismo porque son los que van a llevar al movimiento del paisaje a la figura humana. Así que durante la década del 70 fueron muy amigos Renoir y Degas, aunque provenían de mundos y de círculos sociales muy distintos. Pero fíjense que no es casual que en la primera muestra del impresionismo de 1874, las tres obras de Renoir estén más cercanas al mundo de Degas que al mundo de Monet, que era el gran paisajista del grupo, ¿no? Renoir pintó bailarinas, hizo también muchachas vestidas de modas como la parisina que vemos ahí, y tal vez el cuadro más famoso, ¿sí?, El palco, en el que también, otra vez, ¿no?, el tema de la moda muy rigurosa aparece descrito ahí. En cambio, podríamos decir que en el caso de Degas, la moda se transforma más como en algo crítico, como en un observador, ¿sí?, crítico de la experiencia de la moda, y a veces ácida, ¿sí?, mucho más fetichista, porque en el caso de Degas, la moda se concentra en algunos objetos, como vamos a ver los sombreros. A Degas le interesan los objetos que se transforman
en fetiches para la moda, ¿no? Y que se vuelven casi como una obsesión por parte de las damas que lo usan. Estamos viendo en Casa de la Modista, obra de 1882, un pastel sobre papel, en el que fíjense la escena, ¿no? Una dama que se está comprando, se está probando el sombrero, ¿no? Frente al espejo, ¿no? No deja ver al asistente que está sosteniendo los sombreros para que esta mujer se los pueda probar. ¿No les parece irónico? ¿No les parece como un chiste hasta casi diría como de mal gusto? ¿Por qué la pobre mujer que está sosteniendo no la vemos? La ubicó justo detrás del espejo, ¿no? Bueno, esto me parece que tiene que ver con esa mirada ácida, ¿no? Que tiene Degas sobre la realidad, ¿no? La mujer despreocupada, ¿no? Preocupada por mirarse en el espejo, pero nosotros no accedemos a la otra mujer que es la que está justamente asistiéndola. ¿Sí? En ese sentido me parece Degas un artista interesante. Insisto, es el fetiche, es el hecho de probarse. No le interesa describir la belleza del vestido y cómo baila el personaje que la está portando. Le interesa mostrar, ¿no? El sombrero y una mujer que ayuda a la otra, ¿no? A acomodárselo. Esta mirada me parece que es interesante. Además, noten otra vez lo mismo que pasaba en los desnudos, cómo nosotros somos testigos de esta escena, pero las damas que habitan la escena no saben que nosotros las estamos mirando, ¿sí? Esta es una obra muy interesante por las diagonales. Noten las diagonales del cuerpo, de los brazos, ¿no? Angulados, la dirección de los dos cuerpos, y noten también cómo la composición, ¿no? Está organizada a partir de ese sillón, que también genera grandes diagonales en la superficie del plano. Y por otro lado, ¿no? Esos elementos verticales que cortan esas diagonales, ¿no? Que aparecen detrás de ese cortinado. En fin, son composiciones realmente maravillosas. Ahí tenemos este detalle donde, si esto lo hubiese hecho Renoir se hubiese detenido en la descripción de cada uno de los cortes, ¿no? De los cortes del vestido, del bordado. Degas es un artista que esto no le interesa más bien sugerir. Otro detalle de esta obra que me parece interesante. Noten cómo, como estamos viendo una obra del 80, la dirección de la década del 80, la dirección de los grafismos, de los pasteles, modela el volumen. Modela, no es como que nos muestra la dirección de la superficie como si fuese un volumen en la manga, en el hombro, ¿sí? Es decir, el trazo incluso en el parqué del piso, ¿no? El trazo del grafismo, de la textura, acompaña el volumen. Algo que cuando llegamos a la década del 90, Degas lo que va a hacer es simplificar eso con trazos cortos y verticales. Avanzamos, ¿sí? Degas con esta muchacha frente al espejo. Ven que siempre es lo mismo, ¿no? Notamos esta idea de el fenómeno del fetiche, le digo yo, ¿no? Esto de concentrarse en un objeto de la moda que es el sombrero, elementos que tienen que ver con la toilette, pero no se trata de la mirada que tenía Renoir, esa mirada elogiosa de la moda, sino que es otra mirada muy, muy particular. Otra vez la muchacha que se acomoda el peinado, que se acomoda el sombrero, de la cual no es consciente de nuestra presencia. Y lo mismo que veíamos en el caso de los jinetes, con qué belleza trabaja también la textura, ¿no? Miren la cantidad de tonos que encuentra Degas en ese color piel. Uno más, acá estamos viendo otra vez en la sombrería, ¿sí? Y noten el trabajo en primer plano que hay de los sombreros, ¿no? Otra vez, tules, flores, costuras, moños, pero todo eso es pura sugerencia. Para nada es una observación descriptiva de esta realidad, ¿no? Y otra vez, ¿no? Diagonales, oblicuas, ¿sí? Este modo de componer que tiene Degas, ¿no? Con estas diagonales que barren toda la composición, formatos que tienden al cuadrado, ¿sí? Pero me llama la atención ese cambio que hay entre primer plano, los sombreros, segundo plano, las damas, tercer plano, ¿no? El fondo. Con eso, Degas logra intensidad en el espacio.
nos vamos con esta obra, ¿sí? Muy colorida, ¿sí? Con esa distribución que nosotros podemos reconocer también en algunos cuadros de bailarinas, donde el moño de uno era azul, la otra tenía un moño rojo, la otra el moño verde. Bueno, aquí los sombreros cumplen ese rol, ¿no? Está el sombrero celeste, el sombrero verde, el naranja, ¿no? Y de esta manera, ¿no?, compone por medio de los colores. Otra vez lo mismo, sombreros en primer plano de color, la mesa que sostiene, ¿no?, estos elementos que sostienen a los sombreros, la dama, ¿no?, despreocupada, que no registra nuestra presencia, ¿no?, evaluando la costura, la calidad de ese sombrero que se va a poner. Si ustedes se fijan también, en esta obra van a notar que donde está el sombrero que ella está evaluando, hay unas curvas, y esas curvas tienen que ver con los famosos pentimenti de la obra. Degas no le preocupa dejar la huella de cómo se fue construyendo la obra. No es una obra que tuvo un boceto, sino que se fue resolviendo a medida que la iba haciendo. También noten la textura, la abstracción de cómo resuelve las flores, ¿no? Y esa línea que, bueno, que ya hemos visto, ¿no?, y fue el gran logro ya en la década del 80, lo tiene muy resuelto, de esa línea que convive con ese gesto pictórico, me parece que es lo más importante de Degas. Dejamos hasta aquí entonces nuestro recorrido por la moda, ¿sí?, por esta moda tan particular, por esta atención tan fetichista, decimos, de Degas, para pasar a otro tema que no es el de los que más abunda, digo, ¿no?, lavanderas y planchadoras, pero que me interesa porque parece volvernos a traer aquella mirada que tuvo cuando hizo su viaje a Italia con las campesinas, con las ancianas, con los muchachos de aldea, ¿sí? Porque es el momento en que recupera esa mirada, entre comillas, social, ¿sí? Las lavanderas y las planchadoras habitaban Montmartre, es decir, este lugar alto de la ciudad de París, donde estaban aquellos que no tenían el acceso tan fácil al agua, ¿sí? Era el lugar de obreros, del servicio doméstico, de los artistas más humildes, que habitaban este barrio bohemio, ¿no? Bueno, fíjense que Degas presta atención a estas muchachas, a estas servidoras, a estas trabajadoras del ámbito doméstico, para experimentar otra vez en el terreno plástico hasta dónde puede llegar con las manchas y las sugerencias. La planchadora del 69, que está en Múnich, es una de las obras más bellas en este sentido de Degas. Tiene muchos detalles para trabajar. Por ejemplo, noten, ¿no?, otra vez los arrepentimientos. Degas va construyendo la figura y va dejando la huella de dónde iba a estar primero el brazo, dónde lo puso después. No le interesa para nada, ¿no?, ocultar, ¿no?, el proceso de la obra. Y por otro lado, es una obra que, como en el caso del retrato de Mary Cassatt que vimos de la mujer ante la ventana, aprovecha las texturas que le da el óleo para hacer las sedas, para hacer el efecto de las telas que están colgando sobre el techo y que esta mujer tiene que planchar. Concentra la información, concentra el detalle de sus caras en el rostro, ¿no?, el detalle de cómo se compone esa cara en el rostro, pero a medida que nos alejamos de ese rostro, la obra se vuelve prácticamente abstracta, ¿sí? En realidad las lavanderas y planchadoras era un tema propio de Toulouse-Lautrec, que sí habitaba este espacio, ¿sí?, estos barrios, pero no tanto de Degas. Para hablar un poco de estos pentimenti, ¿sí?, muestro ahí este autorretrato también de la década del 60, en el que, si miran con atención, el sombrero tiene una especie de fantasma. A ver si me puedo acercar un poquito más. Ahí está, donde pueden ver, ¿sí?, cómo quedó la huella de la pincelada de donde iba a estar el sombrero, que finalmente decidió correrlo, pero no le dio una segunda capa al fondo para tapar eso. Degas es consciente de esto y deja huella de eso, ¿no? Nos muestra cómo fue armándose la obra. Y esto a la obra le da este sabor tan espontáneo, fresco, ¿no?, que no tiene la obra tradicional. Noten, por ejemplo, insisto, que desde la anatomía, lo que es la construcción de esa mano, o ahí se ve un poquito del ojo, de la boca, ¿no?, que hay una parte ahí muy trabajada de lo que es el claroscuro, las sombras, los esfumatos, pero cuando llega la parte de la sugerencia, ¿no?, también ahí se vuelve muy, pero muy expresivo.
Muy bien, entonces, planchadoras, lavanderas, mujeres humildes del servicio doméstico, ¿sí? Las que llevan en sus canastos la ropa planchada, ¿sí? Estas dos lavanderas del 70 que están en Londres. ¿Quién me puede describir qué es lo que hay en el fondo? Nadie, porque en realidad vemos algún dejo de alguna ropa colgando, pero es pura abstracción, ¿sí? Este es uno de los trabajos que también yo hubiese utilizado para explicar bien la convivencia de la mancha y de la línea. La línea de contorno, que no es que dibuja, pero contornea, enfatiza, indica, pero que por momentos desaparece y nos deja la presencia de la pincelada misma. Apostar a esto es de una audacia absoluta. Apostar a este recurso, decir, bueno, no importa, eso se entiende. No está bien dibujada la mano que sostiene los canastos, pero yo sé que la gente lo va a entender. Esto que dice Degas cuando hace la obra esta, es lo que a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿sí? Animarse a sugerir hasta este punto. Muy bien. Acá tenemos una obra que a mí me gusta mucho porque, a diferencia de las otras, está un poquito más cerrada, ¿sí? Está a contraluz también, ¿sí? Pero está un poquito más cerrada de lo que es el dibujo. Miren esos cuellos almidonados, ¿no? Las planchas que se tenían que calentar en braseros, ¿sí? El trabajo, ¿no?, que implicaba, ¿no?, el cuidado de una camisa. Ahí ven la ropa colgada en la parte de arriba. Ven que es una obra un poquito más descriptiva. Esta obra es la que nos permite como clave entender a las anteriores, ¿sí? Que son justamente las obras que son más expresivas desde lo puramente pictórico, ¿sí? Lavanderas y planchadoras, esta es una de las más famosas que está en el Museo d'Orsay. ¿Y famosa por qué? Y bueno, porque apela a una textura que parece, ¿no?, un residuo óxido, ¿no? Tiene como una sonatina, ¿no?, de óxido en toda la obra, que la vuelve muy pero muy moderna, ¿no? Miren, por ejemplo, ese tazón que ahí aparece en primer plano, ese tazón rojo, que es una mancha apenas sugerida. Ni siquiera le hizo el contorno como sí se lo hizo a la botella, o como sí le hizo a los pliegos de los delantales y de los vestidos. Bueno, en el caso de ese elemento en primer plano, no. Y esto es lo que vuelve a Degas, un artista que juega entre la abstracción, ¿no?, y la definición. La definición para lo figurativo, me refiero. Además, ese gesto de esta muchacha cansada, ¿no?, bostezando, ¿sí? Insisto, salvo la primera que vimos que nos miraba, la mayoría de estas muchachas no son conscientes de nuestra presencia. Y esto es algo que, insisto, lo vamos a ver en los desnudos. Empezamos entonces el último tema, ¿sí?, de Degas, que nos convoca, que es el tema del desnudo. No sin antes, sin hacer una suerte de recorrido por los últimos años de la vida de Degas, ¿sí? Vamos a recuperar algunos datos biográficos. En 1888, Degas se dedica a escribir sonetos. No son obras digamos, que nosotros vamos a leer en este curso, se pueden conseguir, pero me interesa el hecho de escribir sonetos. ¿Sobre qué escribe Degas? Sobre las bailarinas, sobre las óperas, sobre algunas óperas que le gustaron mucho, pero el hecho de que Degas escriba es algo que otra vez lo convierte a Degas en un artista multifacético. Y esto es propio de un artista del siglo XX, propio de un artista contemporáneo. ¿Cuántos escritores hoy hay que se dedican a la escritura o a otras disciplinas? Bueno, esto es algo que realmente es importante porque en el siglo XIX, cuando un artista se dedicaba a la pintura, tenía que dedicarse a la pintura. Quiero decir, era raro que se salga, ¿no?, de su disciplina. Estamos viendo que Degas es un artista que, como pueden ver, explora otras disciplinas y lo hace con mucha, pero con mucha conciencia. Entonces, esto de escribir sonetos importa justamente, básicamente por eso, ¿no?, porque indaga en lenguajes a los que no estamos habituados a que lo haga. Otro dato importante, ¿sí? Para 1892-93, Degas abandona el óleo casi por completo para elegir ¿qué? El pastel. ¿Qué tipo de pastel?
preferentemente el pastel que llamamos húmedo. Existen algunos pasteles tiza, pero por lo general apela al pastel húmedo, ¿sí? ¿Por qué esto? Y bueno, porque ya para 1891 tiene problemas de visión, ¿sí? El óleo le genera también, sobre todo los diluyentes, las trementinas, ¿no? Cierto ardor, ¿sí? Él dice en su nariz y en sus ojos. Así que bueno, va a apelar a estas barritas, ¿sí? Que es con las que va a pintar. Y aquí aparece un dilema con Degas también, porque ¿qué hace Degas? ¿Dibujos o pinturas? Bueno, este es el gran dilema de la práctica artística. Porque es cierto que si predomina el color, si predomina la técnica húmeda, hablamos de pintura. Pero si hablamos de técnica seca, de lo lineal y de tramas, se trata de dibujo. Bueno, otra vez aquí, Degas se mueve en un intermedio, en un linde muy particular. Por eso van a ver que dice pastel sobre papel y lo consideran pintura, ¿sí? Porque quien cataloga la obra la cataloga desde ese lugar. Y es un problema también hoy para los salones y para los concursos, ¿no? Como, ¿qué es un dibujo y qué es una pintura? ¿Cuál es el límite entre uno y otro? Bueno, Degas ya sabemos que le gusta, ¿no?, generar este tipo de conflictos. Me quiero detener un segundito nomás en el caso Dreyfus, en este caso que, bueno, en 1894 el capitán francés Alfred Dreyfus fue acusado y condenado por alta traición por vender secretos de Estado al enemigo de Francia, en este caso los alemanes. El caso Dreyfus es un caso muy particular, muy importante de la historia de Francia, porque devela el tremendo nacionalismo y el tremendo antisemitismo que existía en la época y que se manifestó realmente sin ningún tipo de filtro. El caso Dreyfus se enmarca dentro de lo que había ocurrido con la guerra franco-prusiana, de la cual Degas había también participado y asistido a su país, y el resentimiento contra los alemanes todavía estaba muy pero muy latente. Recordemos que la guerra franco-prusiana de 1870 había hecho que Francia pierda el dominio de la Alsacia y de la Lorena, y que eso que haya quedado en territorio alemán. Y por otro lado, este fuerte nacionalismo, marcado con un gran antisemitismo, fue lo que se vio demostrado en este caso. Porque a Dreyfus lo acusan de traidor, pero no por las pruebas concretas que de hecho fueron construidas y de hecho en 1906, ¿no? Fue absuelto, sino por su condición de judío, ¿sí? Este caso, ¿sí?, de ser traidor y judío, ¿sí?, habilitó las voces de todos los intelectuales de Francia al momento. No hay nadie que no conozcamos, ¿no?, del ámbito cultural que no se haya expresado, ¿sí?, a favor o en contra de Dreyfus. Los sectores más conservadores, ¿sí?, claro, y eran justamente apoyaron, festejaron la condena de Dreyfus, y los más progresistas justamente no. En estos participaron políticos, pintores, escritores, entre ellos Émile Zola, que escribió el famoso artículo J'accuse, yo acuso, en 1898 en el periódico La Aurora, que fue también un problema para Zola, porque fue juzgado por eso y condenado al exilio. Es más, algunos hablan de la muerte de Émile Zola. Émile Zola, el que había apoyado también y fue amigo de todos los grupos, de todo el grupo impresionista, por eso lo menciono, que fue también, algunos sospechan que la muerte de Zola tiene que ver con un asesinato y con este caso. El asunto es que el caso Dreyfus va a ser un caso muy polémico, ¿sí?, que va a aparecer en todos los periódicos, donde Clemenceau, distintos ministros acusados y él, el propio hermano de Dreyfus, en fin, todo el ámbito, el arco cultural, político y social de Francia se expresa en este Petit Journal. Vemos cómo Francia pide orden, ¿no?, en una clase. Es más, ahí se ve el mapa y la zona de Alsacia y de Lorena, que es la que está en litigio con Alemania, y todos los personajes, el primer ministro, el presidente, las autoridades del ejército francés, están todos portándose muy mal, ¿no?, y está pidiendo orden Francia. Bueno,
todos opinaron sobre esto. Y claro, Degas también. Y aquí Degas también, al favorecer o al mostrarse a favor de la condena de Dreyfus, ¿no? Dejó claro, pero ojo, no por culpa, sino con un antisemitismo realmente brutal, ¿sí? Algo que cuesta muchísimo hoy comprenderlo, ¿sí? Pero este nacionalismo creciente, insisto, y antisemitismo, bueno, Degas lo enarboló. Y hizo también que con estas declaraciones, con esta toma de partido, Degas se ganase la enemistad de buena parte de pintores que lo admiraban mucho, como Camille Pissarro, por ejemplo, ¿sí? Camille Pissarro fue uno de los artistas más importantes del grupo, que tenía cierta admiración por Degas, hasta que las declaraciones antisemitas de Degas, bueno, hicieron que las relaciones se corten. Y no fue Camille Pissarro el único, muchísimos, pero muchísimos más. Así que bueno, ¿no? Esto fue igual que Émile Zola y otros que, bueno, que cortaron, ¿sí?, relaciones con Degas. Por eso el caso de Dreyfus, en el caso de Degas, es importante mencionarlo, ¿sí? ¿Qué más? Ya para 1901, lo mencionamos, va a tener una ceguera casi absoluta, ¿sí? Y esto también hace que sus trabajos cambien, ¿no? Lo dijimos al principio, ¿no? Con trabajos más sintéticos, pero a la vez más potentes desde la composición. Y hay que decir algo interesante que Degas llegó a ver, que fue la visibilización que tuvo, ¿no?, su obra. La colección justamente de este Camondo, Isaac Camondo se llamaba este coleccionista, un personaje muy particular, un personaje de la nobleza que había nacido en Constantinopla, bueno, un personaje realmente muy pero muy pintoresco. Fue gran promotor de los artistas, entre comillas, modernos, y tenía una muy buena cantidad de obras de Degas. Bueno, en 1908, ¿sí?, Camondo lega su obra al Louvre, y entre ellas entran las obras de Degas, ¿sí? Así que bueno, esto es un dato importante porque hace que la obra de Degas se posicione en un lugar preferencial dentro del mercado artístico. Y esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Cuando Caillebotte fallece, en su testamento aclara que la colección que Caillebotte tiene, Caillebotte es un pintor que fue también amigo de Degas, amigo de Manet, un pintor muy particular, que muere muy joven lamentablemente, deja en su testamento todas sus obras que había comprado a otros artistas al Estado francés, ¿sí? Lamentablemente el Estado francés rechaza esas obras porque el jurado, el salón, la academia, consideraba que las obras de Caillebotte, la colección de Caillebotte, estaba vinculada al impresionismo. Y el impresionismo era un movimiento en este momento antiacadémico, ¿sí? Gleyre, por ejemplo, un artista académico, dice, bueno, que es un montón de basura, que cómo el Estado va a aceptar eso. Y bueno, la colección, la donación se empezó a desmembrar. Algunas obras se vendieron a norteamericanos y se fueron para Norteamérica, ¿no? Quedó un grupo de obras de esto, que finalmente, gracias a Renoir, que se hace cargo del testamento de Caillebotte, Renoir logra que finalmente el Estado francés adquiera estas obras. Y menos mal que lo hizo, porque y lo hizo relativamente a tiempo, porque si no esa donación se iba a perder. Y fue el primer corpus de obras impresionistas que es del Estado francés relativamente temprano. Hoy, ¿sí?, eso lo encontramos en el Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay se origina gracias a la donación de Caillebotte. Esto es importantísimo decirlo, porque el Estado francés recibe la donación, pero dice, bueno, vamos a aceptar algunas obras, ¿eh? Algunas de Renoir fueron rechazadas, algunas de Monet también, pero en cambio, las 7 obras que Caillebotte tenía de Degas, las 7 fueron aceptadas por el Estado francés. Quiero decir, fue el único artista
del grupo de los impresionistas que conformaban el testamento de Caillebotte, que entraron directo al Estado francés. Y esos fueron partes de lo que era el Museo de Luxemburgo. El caso de Camondo era distinto porque Camondo tenía una obra mucho más rica, más abierta. En el caso de Caillebotte eran obras estrictamente vinculadas con el impresionismo. Pero estos dos hechos nos muestran la visibilidad que logró tener Degas en vida, ¿sí? Además de dos exposiciones muy importantes que hizo por estos años, exposiciones individuales con Durand-Ruel, ¿sí? Bien, entonces, ese dato es importante y va a sufrir también el traslado por las remodelaciones edilicias que ya se venían dando a partir de la década del 70 en París, a partir de las reformas del Barón de Haussmann. Esto es un proyecto que sigue siendo, así que bueno, todo el barrio donde vivía Degas va a ser remodelado, así que va a tener que abandonar su casa y estudio que tenía en la Rue Victor Massé para irse al Boulevard de Clichy, ¿sí? Eso es en 1912. Ahí no puse, pero debería haberlo puesto, ¿no? Bueno, se declara la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, ¿sí? De la cual ya está un poco alejado, solo Degas, que va a morir en París en 1917, ¿sí? Así que bueno, estos son los últimos datos vinculados con la biografía de Degas. Vamos rapidísimo al desnudo y vamos a reflexionar acerca de algunas ideas. Yo les pregunto, ¿conocen a alguien que se seque así cuando sale de la bañadera? Después del baño, esta muchacha, ahí está la bañadera, otra vez con oblicuas, con diagonales, ha puesto la toalla sobre una especie de cómoda y se refriega así. Es una cosa muy realmente curiosa, ¿no? Casi como algo de lo animal, de lo instintivo aparece acá, de lo puramente placentero, ¿no? Bueno, esta es la mirada que tiene Degas sobre el desnudo. Esta obra, este óleo sobre lienzo del 96, ¿sí? Obra, insisto, ya en una época en que, como pueden ver, la visibilidad está muy afectada. Elige también los tamaños grandes para poder desplegar mejor un poco la composición y hacerlas más abstractas, hacer composiciones cromáticas, azul, naranja, rosa. Ven que los colores van ocupando el plano un poco a la manera de Delacroix. Tendría que haber traído una obra de Delacroix para que vean cómo el color, ¿no? Dice, bueno, acá están los rosas, acá están los naranjas, acá está el amarillo, ¿no? Como una composición donde las superficies se dividen o están dominadas por los colores. Pero lo que me llama a mí la atención de esta obra, Después del baño, es algo que debo compartir con ustedes. Está hecha a partir de una fotografía. Y me animo a decir esto, es la única fotografía que se conservó del estudio del archivo de Degas, que tiene que ver con esto que habíamos dicho antes, que utilizó fotografías para sus pinturas. Fíjense que no es que utiliza y la copia, y no está nada mal si lo hubiese copiado, pero quiero decir, la mirada de Degas está atravesada por la fotografía. Esto es lo que vemos aquí, ¿sí? Esta fotografía que hoy está en Los Ángeles, ¿sí? Es la fotografía que estaba en el archivo de Degas, que seguramente estaba compuesta por muchas más, pero lamentablemente se han perdido o las han perdido, ¿sí? Y que demuestra esta relación de la que Shackelford hablaba el encuentro pasado, ¿sí? Interesantísimo esto, ¿no? La fotografía no es para copiarla, sino es para inspirarse en ella, porque miren el brazo, el codo, no está igual, pero algo de la postura toma y la reinterpreta. Esto es lo que hace justamente Degas con la fotografía. Otra cosa interesante, ¿sí? Es cómo apela a las distintas texturas. En este pastel, de más o menos 65 por 65 centímetros, las texturas del biombo, ¿no? Son muy ricas y son texturas enmarcadas en rectángulos verticales que equilibran esa leve diagonal que tiene el cuerpo de la muchacha. Ven que ya estamos en los 90 y Degas prefiere ese grafismo más bien vertical. Miren el brazo, miren la pierna, miren la espalda, y no van a ver grafismos, rayitas curvas que modelan el volumen. No, son más bien verticales, ¿no? Y va contrarrestando, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en
en la espalda, cómo aparecen el color verde con el rojo, morados, en fin, para darle volumen a la figura. Pero no es el volumen dado por el modelado, sino por el contraste de colores, ¿sí? Insisto, compositivamente la obra de Degas se vuelve fantástica, ¿sí? Noten este esquemita compositivo, ¿no?, que hice aquí para que puedan ver, ¿no?, esto de las diagonales, ¿no?, y las verticales. Y otra vez lo mismo, ¿sí?, que dijimos antes, cómo apela a el crecimiento de la obra porque la obra lo pide. Dijo, no, quiero poner más aire porque la obra me pide más aire en la parte superior. Entonces pega un papel y después lo sigue trabajando. Es realmente maravilloso en este sentido el carácter compositivo. La mujer secándose el pie, ¿sí?, es una obra también muy interesante que nos muestra este gas que espía, que es un voyeur, ¿sí?, en la que la muchacha no es consciente de nuestra presencia. Es muy parecido a lo que había hecho casi 12 años antes, en 1874-73, cuando había pintado, ¿no?, a la oficina de algodón en Nueva Orleans. ¿Se acuerdan que también nos ponía un plano que daba a entender que era la ventana abierta? Acá ocurre exactamente lo mismo. Por suerte, sí, tenemos algunas declaraciones de Degas al respecto. Vamos a leer esta, en la que él explica, ¿no?, cómo hay que mirar este desnudo que él hizo. La verdad nunca es fea cuando podés encontrar algo en ella que necesitabas saber. Hasta ahora, el desnudo había sido presentado en posturas que presuponían un público, pero mis mujeres son gente sencilla, honesta, que solo se ocupa de su esmero físico. Esta, por ejemplo, se está lavando los pies y es como si la mirara por el ojo de la cerradura. Tal cual, ¿eh? O sea, Degas admite esto, que es como si la estuviese espiando. Pero es cierto que el desnudo de Degas se enmarca dentro de un tipo de desnudo que no es el desnudo seductor, no es el desnudo erótico, no es el desnudo sensual, ¿sí?, a la manera de las figuras mitológicas, como la Venus frente al espejo, ¿sí?, o la Olimpia incluso, ¿no? El desnudo fue entendido por él como la predisposición a ser miradas. Y Degas barre esto, ¿sí? Barre esto. Bueno, no quiero presuponer un público. Quiero que se sienta como que la estoy espiando, ¿no? Esto está también otra vez vinculado con la fotografía, la pornografía, ¿no? Pero no por la pornografía por la genitalidad, sino por la mirada pornográfica, ¿no? La mirada que se tiene de la pornografía, ¿no? Que es esa mirada, insisto, en la que tratamos de borrar la huella de estar ahí. Y con esto que tiene que ver con la intimidad. También va a hacer este tipo de desnudos con las famosas monocopias, ¿sí? Tinta negra sobre papel, monocopia de 30 por 28 centímetros, ¿no? Piensen que esto se hizo sobre un vidrio que estaba totalmente entintado de negro y fue levantando con pincel, con trapos, ¿no?, con muñecas, se llaman muñecas a estos trapos que encierran o guardan adentro otros pequeños trapos, como una especie de esponja, ¿no? Y esto genera lo que estamos viendo ahí. Y del lado pueden ver también la inspiración clara que tiene Degas con las estampas japonesas, que no es una estampa japonesa, pero es de Mary Cassatt, a quien ya conocimos que fue una muchacha cercana, ¿sí?, al círculo de Degas, que finalmente después se hizo más amiga de Manet que de Degas. Pero ahí viene un trabajo maravilloso que tiene que ver de esto de la mujer en la toilette, ¿no? La mujer en la toilette, ¿no?, en su aseo personal. Cuando Toulouse-Lautrec hacía mujeres, también a veces las hizo despreocupadas o no atentas a la mirada del espectador, ¿no?, como Degas. Pero no siempre fue así. Yo acá les traje el aseo de 1896 de Toulouse-Lautrec
para que comparemos esas miradas, veamos algunas similitudes y algunas diferencias. Noten, insisto, como siempre, Toulouse-Lautrec tiene un trazo mucho más suelto, mucho más abocetado que el de Degas. Por eso ya pueden reconocer la diferencia entre uno y otro. Por otro lado, Toulouse-Lautrec siempre puso el acento en lo erótico, ¿sí? En este carácter también muy de prostíbulo, ¿no? Cuando Toulouse-Lautrec se instala, ¿sí?, en la casa de la Rue de Molins, en este prostíbulo, se instala por 2 meses, no por 2 horas, como diría cualquier caballero, ¿no? Sino que se instala 2 meses, convive con las damas, estas que ven aquí, y las retrata casi como si fuese un observador de la antropología, un antropólogo, ¿no? Un sociólogo que describe las vidas y costumbres. Por ejemplo, este es uno de los trabajos más importantes de Toulouse-Lautrec, en el que vemos, ¿no?, la visita del médico, la visita higiénica, ¿no?, la inspección médica a estas mujeres que trabajaban en este burdel, ¿sí? Y la mirada que hace Toulouse-Lautrec en este ámbito de burdel tiene que ver con las relaciones amorosas entre las muchachas, ¿sí? Son trabajos hermosos. Es cierto, puede parecer como que nosotros estamos espiando, pero lo que vemos son escenas amorosas, ¿sí? Escenas que tienen que ver con las relaciones entre ellas. Toulouse-Lautrec también apela a el agregado de partes en la composición para agrandar la obra cuando lo necesita. Acá, por ejemplo, Toulouse-Lautrec le tuvo que agregar un pedacito de cartón, ¿sí?, en la parte justamente izquierda, para que ese codo no quedase tan tangencial al límite, y nos muestra cómo están disfrutando de placer estas mujeres, cómo se besan, ¿sí?, cómo se cuidan. Miren, por ejemplo, en el caso de estas 2 amigas, cómo una contorsiona de placer los dedos de su mano, mientras la otra pone su mano en la entrepierna. Bueno, estas obras espero que no ofendan la sensibilidad de nadie. La idea es mostrar la mirada que tiene Toulouse-Lautrec sobre el desnudo de la mujer, donde la mujer no es presente, ¿no?, de nuestra, ¿no?, actitud voyerista, y nos muestra el placer que están teniendo estas mujeres. Degas hace algo completamente distinto. Nos muestra a la mujer en su intimidad. Le quita poesía de que tenga que ver con lo bello. A Degas le interesa la composición cromática y casi es como una excusa el desnudo, ¿sí? Como la que estamos viendo aquí. No les vemos el rostro, no son conscientes de nuestra presencia, no tienen esa belleza clásica a la que podríamos presuponer que tienen que adquirir. Tienen una mirada, Degas tiene una mirada distinta con sus modelos, las pone en situaciones difíciles, ¿no?, engorrosas, que a veces apremian un poco, y captura algo, bueno, como esta mujer que se está rascando la espalda. No es la primera vez que nos pone mujeres que se rascan la espalda bailarinas, y en este caso desnudos, pero son mujeres rollizas, ¿no?, que a veces con poses en las que falta el decoro, ¿no?, como la mujer arrodillada del 88, que son estudios, son bocetos, que a lo mejor saca de esas mismas esculturas, ¿no?, o que después va a transformar en monocopias, pero son, insisto, es un desnudo muy particular. El que trabajó este desnudo particular de Degas fue el gran historiador del arte inglés Kenneth Clark, ¿sí? Un historiador del arte que fue muy famoso en la década del 50. Él escribió un libro que es canónico, que se llama El Desnudo, de 1956. Y Kenneth Clark habla de la diferencia entre estar desnudo y estar desvestido, hace una clasificación del desnudo clásico y el contemporáneo. Bueno, un gran catedrático de la Universidad de Oxford, que trabajó también mucho en los Estados Unidos, y que habla en el caso de Degas, del desnudo enérgico. Noten que lo que está diciendo que con Degas, como espectadores nos produce algo ese desnudo muy específico, que tiene que ver con esta exclamación que hacemos cuando vemos los desnudos de Degas y decimos, qué bárbaro que el arte pueda hacer esto.
A esto él lo llama el desnudo enérgico. Y miren, lo va a comparar con Miguel Ángel, nada más y nada menos. Vamos a escucharlo. En lo que atañe al concepto de verdad, parece abrirse un abismo entre los desnudos de Degas y los de Miguel Ángel. En vez de casi adorar a unos jóvenes hermosos, Degas decía con satisfacción refiriéndose a sus modelos: la mujer es generalmente fea. En vez de concebir al cuerpo como depositario del alma, decía: soy bastante considerado si afirmo que la mujer es como un animal. El abismo debería ser insalvable, pero sin embargo no lo es. Pues volvemos a nuestra primera afirmación de que en el desnudo de la energía olvidamos fácilmente el cuerpo como tal ante el placer que nos brinda la integridad vivificante del arte. Para Kenneth Clark, lo que une a Degas con Miguel Ángel es esto que tiene que ver con cierta verdad. Pero en vez de hacer una verdad idealizante, como es el caso del desnudo de Miguel Ángel, ¿no? Apela a esto que tiene que ver con lo grotesco, con lo feo, con esto también que es lo misógino de lo que es acusado por muchos de Degas. ¿Sí? Por este carácter grotesco de cómo representa a la mujer. Como pueden ver, ya lo hemos dicho esto, las declaraciones de Degas siempre son polémicas. No hay manera de salvarlo a Degas en este sentido. Hace poco leía un texto que trataba de un poco de suavizar esto, relativizar esto, pero realmente no hay manera. Degas cuando habla es sumamente incorrecto, sumamente ignorante, despectivo, en fin. Ahora, lo que me interesa en el caso de Kenneth Clark, que es un teórico del desnudo, ¿no? Pensar esta categoría, ¿no? Que tiene que ver con un desnudo vivificante, donde el arte se vuelve vivificante, ¿no? El arte ocupa un lugar preferencial. Cuando nosotros vemos a esa mujer rolliza, desnuda, que es la mujer del panadero a quien Degas le pagó para hacer una serie de bocetos, notamos que qué bueno que el arte pueda, ¿no? Hacer esto, pero no estamos frente a estos desnudos, por así decirlo, heroicos en el caso de Degas, que sí son los desnudos heroicos de Miguel Ángel. Pero tienen un carácter de verdad, tienen un carácter enérgico, ¿no? Que son muy particulares. Es muy interesante esta mirada que tiene Kenneth Clark sobre el desnudo. Y este desnudo, insisto, enérgico que le da al desnudo un carácter vital, ¿sí? Que es algo que van a retomar después las vanguardias. Bien, últimos minutos, ya estamos en el cierre de nuestro encuentro, espero que la estén pasando bien. Y bueno, espero que todos sean mayores de 18 del otro lado, porque estamos viendo escenas realmente íntimas del aseo femenino. Otra vez, con una mirada, ojo, no es el primero que lo hace Degas, pero sí es cierto que es raro encontrar a alguien que se detiene, como lo hace Degas, en el aseo femenino. Estamos viendo dos monocopias, ¿sí? Una en que la muchacha entra a la tina y está controlando la temperatura del agua, y otra que está sobre lo que nosotros entendemos como el bidé, ¿sí? Y bueno, ahí está, nos muestra el aseo personal de estas muchachas, ¿sí? Insisto, estas obras, estas monocopias conformaron parte de una carpeta que Durand Ruel no se va a animar a exponer, ¿sí? Y eso que Degas, insisto, ya va a tener una visibilidad importante dentro de las colecciones, ¿sí? Pero fíjense cómo se rasca la cola la otra ahora se metió en la tina, ¿no? Son monocopias esto, ¿eh? Insisto, imagínenselas invertidas, que partieron de un plano absolutamente negro y cómo fue levantando la tinta para obtener después el blanco, ¿sí? Esto me llama mucho la atención, de ahí que el accidente haga que Degas no se preocupe tanto por la anatomía o por la perspectiva, es algo que también veíamos en las pinturas. Son realmente maravillosas, son obras también muy sugerentes y tienen mucho clima porque esa tinta le da un vapor, una atmósfera muy pero muy particular, ¿eh?
Cuarto de Burdel, atención a esto, estamos viendo Cuarto de Burdel, el mismo tema que había tratado Toulouse-Lautrec, pero miren la poca poesía. En cuanto a poesía hablamos, ¿no?, de dignidad, de ensoñación, que le da Degas a sus desnudos. Ahí tienen el detalle, para que vean la cantidad de texturas que hay ahí, ¿no?, que le ha levantado con el pincel, los accidentes. Bueno, este carácter, insisto, experimental de esta abstracción es realmente maravillosa. Cómo Degas apuesta a estos recursos. Más monocopias, ¿sí? Miren, por ejemplo, cómo se van secando estas mujeres después del baño. Cómo secan sus posaderas, ¿no? Esa mujer con las piernas levantadas, ¿no?, frente a la chimenea. Son posturas, insisto, muy pero muy extrañas. Y ninguna da cuenta de la presencia del espectador. Yo quisiera, en este caso, comparar con las obras del Rococó, ¿sí? Aquellos que hayan transitado conmigo el curso del Rococó que hacemos a principio de año, notamos que hay un gusto por escenas galantes, historias amorosas, y Jean-Honoré Fragonard, ¿sí? Falta la H en la es Jean H de Honoré, ¿no? Fragonard. Este artista francés del siglo XVIII fue muy famoso por estas escenas galantes, que cuentan historias del beso robado, los peligros que tiene esto de columpiar a una mujer en la naturaleza, porque bueno, puede tener un amante escondido en la naturaleza. Bueno, estas historias amorosas con mucho, pero mucho humor o muy tiernas. Pero más que Fragonard, ¿no?, me parece que dentro de la tradición francesa y del Rococó, habría que comparar a Degas con algunas obras de François Boucher, que fue uno de los primeros en pintar para cierta clientela estas escenas, ¿no?, que tienen un carácter, como pueden ver, muy pero muy escatológico, ¿no? O realmente hasta en el límite de lo pornográfico, quiero decir, ¿no? Boucher, que fue el gran pintor de las Venus y de los desnudos femeninos, también hizo obras como estas, en la que una mujer está orinando, la otra está mostrando las faldas. Quiero decir, ahora, la pintura de Boucher, en ese sentido, es una pintura del rococó, cargada de detalles, ¿no?, de blanduras, de colores pasteles, etcétera, etcétera, pintada para esta burguesía que quiere coleccionar este tipo de imágenes que después se van a transformar en fotografías. Pero Degas lo hace desde otro lugar, lo hace desde un lugar mucho más expresivo, distinto a eso, ¿no? Acá estamos viendo, sí, ya las dos últimas imágenes de nuestro curso. Latina, unas obras famosas donde nos podemos imaginar, ¿no?, lo incómodo que es, ¿no?, esto de bañarse, de mojarse de esta manera, ¿no? La mujer no está cuclillada, ¿eh? Y si notan, van a notar van a notar algo raro en la anatomía. Ubican las rodillas de las piernas y van a ver que hay algo. Bueno, pero es que a Degas no le interesa esto de la anatomía, ¿no? O le interesa muy poco, ¿sí? Uno de los trabajos más lindos de Degas de esta época, ¿no? De ahí de la famosa crítica de quién sino Degas, ¿no?, obliga a las mujeres a ponerlas en estas posturas. Bueno, a lo mejor esto salió de una fotografía o salió de alguna de las esculturas. Bien, la tina, y aquí también la otra tina, son nombres que se repiten, del 88, en la que Degas nos muestra otra vez, ¿no?, la intimidad de la mujer. Nunca la mujer es consciente de nuestra presencia, nunca nos mira y nos invita a la escena, ¿no?, de decirnos que nos guiña un ojo. No, nosotros estamos separados, la estamos espiando. Y este trabajo es muy interesante, este pastel que está en el Museo d'Orsay, porque Degas hace convivir, ¿no?, dos planos distintos, ¿no? Miren cómo la jarra, esos enseres que están de la toilette, están vistos más bien casi como de perfil, en un plano rebatido, es en un plano que aparece prácticamente vertical, en contraposición al espacio donde está la muchacha bañándose, pasándose la esponja por la nuca, ¿no? Interesante eso.
Es otra cosa interesante para mirar aquí, la resolución del pie que está justo debajo de la cola o la pequeña mano que sostiene la esponja, ¿no? Insisto, son estos temas anatómicos que nos demuestran que a Degas la cuestión anatomía en realidad no le interesa, pero que maneja muy bien la sugerencia. Esto es uno de los últimos trabajos en que Degas acompaña, como decía antes, el cuerpo, el modelado, por medio de la dirección del grafismo, algo que después se va a volver, como lo hemos visto en otros trabajos hoy, mucho más vertical, más simplificado, ¿no? Y el pastel va a ser utilizado no tanto como una textura, sino más bien como una mancha plena de color, como fue la primera obra de Degas que vimos, Bailarinas en amarillo y rosa. Muy bien, con esto nosotros ya nos despedimos, ¿sí? Y pasamos a la última reflexión acerca de Degas que traje para ustedes, y es que de Degas conservamos un registro fílmico. Dura muy poquito, apenas unos segundos. Lo pueden ver en YouTube, si lo buscan está disponible, ¿sí? Si buscan Degas Film van a aparecer, ¿sí? Apenas 12 segundos, ¿sí? Que Sacha Guitry, un extranjero en París, lo capturó, puso la cámara, ¿sí? En el Boulevard de Clichy. ¿Se acuerdan que dijimos que Degas se mudó al Boulevard de Clichy? Y esperó a que el viejo salga con su dama de compañía, su ama de llaves, ¿sí? Su criada. Y puso la cámara, que imagínense, no era una cámara fácil de ocultar, ¿no? En la vereda, y Degas viene caminando, ya salió del encuadre este fotograma que capturé a la ama de llaves, la deja fuera, pero unos caminantes, unas mujeres que estaban caminando en sentido contrario, reconocieron la cámara y una se da vuelta y sonríe, se ríe del efecto. Degas ni cuenta se da que hay una cámara porque ya está viejo, ciego, pero es el único registro fotográfico de Degas que tenemos. Degas va a morir solo, con muy poquitos amigos, con un carácter de los mil demonios, ¿sí? Personaje que daba muy pocas entrevistas, a diferencia de Renoir, a diferencia de Monet, que sí fueron incluso de Rodin, ¿no? Que fueron artistas mucho más amables, pero bueno, Degas siempre tuvo este carácter tremendo. Y va a morir en 1917, asistido apenas por sus sobrinos, ¿sí? La familia más cercana que tuvo. Y me gustaría cerrar este curso con esta frase, que es una de las frases para mí más conmovedoras de El Maestro. A ver qué opinan de esta frase. Debo hacer una importante confesión. Yo fui muy duro con todo el mundo. Tenía una particular inclinación a la brutalidad que, supongo, provenía de mi mal genio y mis constantes dudas. A veces me sentía terriblemente mal conmigo mismo, tan débil y tan vulnerable que compensaba ese estado con los cálculos tan perfectos de mi arte. Me mostré muy antipático y desagradecido con todos los que en un principio me quisieron. Dejo a todos ellos mi arte y pido perdón por ese otro yo que hirió espíritus y corazones. Bueno, una frase interesante, porque bueno, no va a ceder, Degas tiene un ego muy grande, nos deja, ¿no? Un arte perfecto, en fin, los cálculos tan perfectos de su arte. Pero reconoce que realmente se peleó con todo el mundo y que tenía un carácter terrible, ¿sí? Les dejo a ustedes, ¿sí? La tarea de perdonarlo o no, de reubicarlo, ¿no? De este viejo que en una carta que le escribe a un amigo describe esta situación. Hasta aquí entonces hemos llegado. Espero que hayan disfrutado como yo este curso. Fue un placer compartir y construir estos contenidos con y para ustedes. Espero que estén muy bien de salud, que sus familias y sus entornos también. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y muy feliz año y nos vemos muy pronto.